¿Cómo están, amados hermanos? Dios los bendiga. Amén, hermano. Bueno, hermanos, los tiempos son difíciles, son últimos y la iglesia necesita recordar enseñanzas básicas, fundamentales, que están descuidadas. Y un tema que está descuidado en la vida de la iglesia es la santidad. Y hemos llegado a pensar que tenemos una vida aceptable, una vida pues que Dios va a aprobar, porque Dios entiende nuestras debilidades, nuestras miserias, y que aunque no vivamos plenamente en santidad, pues vamos a ser aprobados por Dios. Entonces se pone a examinar lo que dice la Biblia. Les voy a hablar esta noche sobre el tema, la santidad Que Dios que reconoce. Dios aprueba, que agrada a Dios. Y el tema conocido, el versículo es Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, nuestra cultura religiosa nos ha enseñado que santo es un hombre o una mujer que la religión establece para hacerlo digno de participar en un altar religioso. Pero yo les recuerdo lo que dice la Biblia, los santos no los constituyen los hombres, los santos no lo constituye una religión. Los santos hemos sido constituidos por Dios, eh, porque solo Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y solamente alguien que sea perfectamente santo puede constituir a un santo. Con esto, pues, quiero que se elimine de nuestro entendimiento bíblico la idea de los miles y miles de santos fabricados por la religión y que entendamos que los santos verdaderos hemos sido constituidos por Dios Amén. a través de la conversión. Es a través de la fe en la obra de Cristo Jesús que nosotros somos constituidos santos de Dios, apartados de Dios, consagrados para Dios, diseñados por Dios para fines exclusivos de Él. Eso es el grado supremo de santidad, pero es Dios el que da esa constitución. Una vez ya apartados del mundo a través de la conversión, entonces comienza para los creyentes en Jesucristo el largo camino de la santificación. La santificación que es la lucha permanente que como creyentes tenemos contra el pecado que nos asedia. Todo creyente en Jesucristo está en guerra permanente contra el pecado, porque precisamente la santificación es la obra que el Espíritu Santo va haciendo progresivamente en cada uno de nosotros, despojándonos de las miserias que el pecado nos causa, porque somos todavía carne, y la carne es un instrumento de pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lamentablemente es cierto, somos salvos por la gracia de Dios, somos santos, apartados por Dios para transitar por el camino angosto, pero creo que todos
nos dimos cuenta ya que vivir la vida de santidad que Dios exige reclama sacrificio, negación a nosotros mismos. Así se entiende por qué el Señor dijo, hay que tomar su cruz cada día, porque la cruz significa muerte al pecado, mortificación al pecado, negación al pecado. Y lamentablemente hemos comprobado que todavía somos tentados para pecar y rebelarnos contra Dios. Entonces, la santidad que agrada a Dios es aquella lucha continua que estamos teniendo para irnos despojándonos, como dice la misma carta a los hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12, 1. Entonces, amados hermanos, eh, Dios se agrada en la santidad y la recompensa por pelear por una vida de santidad es que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Esa es la explicación de este versículo. Pero primeramente, antes de la santidad, el autor de los Hebreos nos dice seguir la paz con todos. Eso es un buen indicativo del carácter santo que debe prevalecer en nosotros. Nosotros somos hombres de paz, de reconcilio, de perdón, de amor, de respeto, de valoración a la vida. Y no solamente es un mandamiento que vamos a cumplir entre los hermanos, sino que dice seguir la paz con todos. O sea, la gente inconversa tiene que darse cuenta que en nosotros hay un deseo de ser pacificadores. ¿Recuerdan cuando vimos las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Amados hermanos, qué importante es ir aplicando, sobre todo en estos tiempos finales, que el verdadero creyente exhiba características que fueron muy propias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no he visto en los evangelios ni un solo relato donde el Señor Jesucristo se puso a pelear con alguien, a discutir, es decir, neciamente con alguien, sino que el Señor enseñaba con autoridad, porque Él, siendo el Verbo de Dios encarnado, tenía toda la potestad para poder ordenar y enderezar la vida de aquellas personas que no andaban bien con Dios, especialmente la clase religiosa farisea, a la que el propio Señor Jesucristo tachó de hipócrita, Evangelio de Mateo 23, porque vivían una santidad aparente y el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Eso es peligroso, amados hermanos, para nosotros hoy, porque usualmente tenemos la tendencia todos a disfrazarnos, a ponernos una máscara de aparente piedad, de aparente santidad, de aparente devoción, pero Dios no puede ser engañado. Dios conoce exactamente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, y Él está en una continua vigilancia de nuestra vida de santidad. Por tanto, es importante que examinemos en cuanto a la santidad qué tanto estamos luchando contra nuestro propio pecado. Muchos dicen, no, si yo ya no ando de mujeriego, no, yo ya no robo. Pero, amado hermano, ¿qué tal la soberbia? Muchas veces la soberbia, que es el pecado mayoritario en toda la humanidad,
nos lleva a sentirnos mejores que los demás, superiores a los demás, y nos sentimos que realmente merecemos un lugar elevado dentro de la comunidad donde vivimos, cuando la Biblia claramente dice que para Dios no hay acepción de personas. Examinemos los deseos de nuestro corazón, es decir, los deseos ocultos, las cosas que nadie sabe. Hay cosas de nosotros que nuestra esposa, que vive con nosotros, que duerme con nosotros, no conoce, y Dios sí las conoce y las conoce bien. Por eso es que en la búsqueda de la santidad reclama que también suframos la disciplina de Dios cuando no tenemos realmente la transparencia santa que como cristianos debemos de tener. Debemos de buscar la santidad, debemos de seguir esa santidad. ¿Y a quién seguimos como modelo de santidad? A Cristo, el santo, 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 que aún en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que no habló, sino que ni protestó, simplemente aceptó sin reclamarle al Padre por lo que estaba sufriendo. Más bien, dice la Biblia que el Señor vio con gozo la cruz donde Él iba a entregar su vida por nosotros. Ese es un estándar elevadísimo de santidad. El Señor nos da Él mismo el ejemplo de lo que debemos de aspirar en vida santa. Ya no podemos estar contaminándonos con el mundo y su música, sus videos y sus costumbres, sino que tenemos que tener una característica cristiana auténtica, no religiosa, sino verdaderamente moldeada por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque esa es precisamente la obra del Espíritu, santificar nuestra vida, y lo hace y lo hace bien. Por eso, amados hermanos, agradezcámosle a Dios todas las pruebas y tentaciones que nos permite enfrentar para santificarnos. El deseo de Dios es que vivamos vidas santificadas, vidas realmente que no sean manchadas por el pecado con tanta facilidad. Recuerda que en la carta a los Efesios dice la Biblia que el Señor vendrá por una iglesia que no tenga manchas, que no tenga arrugas, y, o sea, una iglesia santificada verdaderamente. Es una lucha. Yo no digo que esto de la santidad sea algo fácil. Es realmente quizás el desafío más elevado que tenemos como creyentes en Jesucristo, pero el Señor nos dejó a su Espíritu Santo para que nos dé poder para resistir la fuerza que el pecado tiene, poder para resistir las influencias satánicas que continuamente nos vienen, y también poder para resistir el dominio del mundo sobre toda la humanidad. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dijo nuestro Señor. Y para no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Y ser fortalecido en el Señor significa que tenemos hábitos santos, porque así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esa es la enseñanza que nos dejó nuestro Maestro. Por tanto, amados hermanos, no menospreciemos la santidad como testimonio. Más bien, en santidad se va creciendo. El crecer en santidad es crecer en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra y sobre todo en la obediencia a la palabra. De nada sirve que usted conozca la Biblia de pasta a pasta y se pueda de memoria versículos si realmente no
obedecemos. La santidad es obediencia estricta a la palabra de Dios. Y eh, la carta a los tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, que la santidad no es solamente corporal, sino que es también santidad del alma, deseos santos de corazón y espiritual, sobre todo, porque vivimos absolutamente apartados del mundo y no anhelamos como tesoro lo que el mundo atesora como sentido para vivir. No es fácil el tema de la santidad, pero es altamente necesario enfatizar en él en estos días, porque no podemos dudar. El que piense estar firme, mire que no caiga, le dijo Pablo a los Corintios. Por lo tanto, no creamos que nuestra santidad es una coraza que una vez puesta ya no se va a quitar. El Señor Jesús nos ordenó si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no es yo. Y tomar su cruz cada día y entonces sígame. Eso es el anhelo que debemos de tener. Negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz, ¿para qué? Para matar, darle muerte a cada día a nuestra propia tendencia pecaminosa. Es una lucha feroz, no es una lucha suave, porque cada quien recibe eh, la, la tentación conforme a su crecimiento espiritual. Ahí se explica por qué Pablo le dice a los corintios que no vamos a ser tentados con una tentación mayor que la que podamos resistir. Entonces, Dios nos está facilitando con todas estas palabras la obediencia para que realmente el día que nos toque presentarnos delante de Él, podamos presentarnos como una ofrenda grata, limpia, santa, de aroma grato para Dios. Es una tremenda demanda, pero no la podemos ignorar. Ya un veterano del cristianismo, como mi hermano Roberto Leiva, no lo puedo tratar con paños tibios. A usted le podemos demandar eh, normas altas de santidad, igual que las que usted me demanda a mí. Y Amén. aún así sabemos que podemos ser vulnerables. Hay fuerzas tan grandes que podemos ser, con las que podemos ser impactados, que es peligroso caer en ellas. Por lo tanto, amados, llenémonos del poder del Espíritu Santo para poder ofrecerle a Dios un testimonio de santidad que Él reconozca, que Él realmente lo vea con agrado. Y qué mejor testimonio que sacarle una sonrisa al Señor por la vida de santidad que exhibimos en su presencia. Esta es la enseñanza que teníamos preparada para hoy. No sé, amados hermanos, si están enojados o desafiados. Contéstenme. Bueno, amado hermano, yo me siento desafiado porque en realidad el estándar es alto y tenemos que lograrlo a través del Espíritu Santo. Y yo sé que los hermanos en este momento están pensando, ya voy a empezar a mencionar opiniones, porque sí, en realidad el conocimiento usted lo ha dado bien claro. Ahora, cada uno de nosotros lo vamos a estudiar, pero es de echarlo a andar, de hacerlo en el día a día, cristiano día a día, buscar nuestra santidad. Cuando uno sale en la mañana y le echan el primer microbús encima, ahí está a prueba ya la santidad. Jamás, hermano. Bendecida a los que os maldicen. Sí, amén, gloria a Dios. Pero muchas gracias, amado hermano. Es difícil, no es un tema fácil. Usted pues como que se especializa en esto, de que los temas que nos da son difíciles, no son fáciles. Aparentemente, pues se explica, se lee y esto y lo otro, pero aplicarlo.
es como dicen los gringos, ¿verdad? Es another ball game, es otra cosa. No es lo mismo platicar que verla venir, dicen, que platicar con ella. Pero muchas gracias, amado hermano, y le voy a preguntar acá a mis hermanitos qué opinan, ¿verdad? ¿Qué opinión se le merece? Ahí está la hermanita Vilmita, hermana Maribel, hermana Dianita, hermana Nester, hermana Marti, que por favor tomar la palabra, hermanita Selma, hermanita Alejandra Mansur, que sé que está estudiando teología. Así que, favor, participar. Tenemos 10 minutos para platicar un poco al respecto. Así que, amados hermanos, comencemos con nuestra hermana Marti Carrillo. Adelante. Ay, hermano, yo pensé que iba a ser la última. Bueno, gracias, hermano. Estaba, sí, meditando cada palabra que usted dice y mencionó algo de la cultura religiosa y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Personalmente, yo quiero vivir una vida santa delante del Señor, porque la santidad no es lo que hago, aunque sí, por supuesto, eh, se va a notar, se va a expresar mi santidad a través de mis obras, pero yo voy más profundo, la santidad, porque qué es la santidad? Es que Dios nos ha apartado para Él, nos ha apartado, somos de su exclusiva propiedad. Ahí es cuando uno sabe los versículos que ya no vivo yo, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí, etcétera. Pero como dijo el hermano Leiva, no es fácil. Pero yo le pido al Señor esa santidad del corazón, porque es bien importante y no una santidad aparente, que eso tiene que ver con conducta, cómo va a ver la gente. Yo de veras, mi lucha, porque yo lucho, ofendo al Señor. Como dice el hermano, voy en la calle y me cayó mal el motociclista, ¿verdad? Ahí se me cayó lo poquito que yo quería construir de mi santidad, pero es una lucha y creo yo que, número uno, quería compartir eso, tiene que ser y definitivamente comienza con que tenemos que estar conscientes que estamos apartados para Él. La conducta va a venir, los frutos, pues los frutos que llama la palabra va a venir por añadidura, pero debo de mantener un corazón, una conciencia limpia y pura delante de Dios. Eso para mí tiene mucho que ver la santidad. Y lo segundo que quiero eh, compartir es, eh, definitivamente, hermano, es un tema que ya el pueblo de Dios, los que decimos ser el pueblo de Dios, lo ha olvidado. Y por eso, perdón la palabra, no sé qué otra, pero me vino a la mente y lo voy a decir, somos un fracaso para evangelizar, para compartir a otros, porque nos comportamos como impíos y no hay ninguna santidad al respecto, ¿verdad? Eso es lo que yo quería compartir, que el Señor nos ayude a tomar esto en serio, porque si no, realmente estamos fracasando en decir que somos diferentes y queremos llevar a otros a Cristo. Y cuántas cosas abundan en la iglesia, cuánta carnalidad en los matrimonios, cuántos divorcios, una, dos, tres, y pueblo evangélico, cuánta maltrato dentro de las parejas, dentro de los hijos, y todo eso no es santidad. Entonces, tenemos que pedirle al Señor